Bueno, el proyecto moderno en Latinoamérica, específicamente hablando del proyecto moderno industrial, porque una de las cosas que siempre importa acotar es que la modernidad uno la puede entender en un sentido muy amplio, empezando prácticamente desde el Renacimiento a un sentido mucho más cercano a nosotros, que son los siglos XIX y XX, que son los de la modernización, y específicamente la modernidad industrial, que cuando estamos hablando de los años 50 es eso de lo que estamos hablando. A mí me parece que el proyecto moderno en Latinoamérica, y prefiero ceñirme a Latinoamérica porque no conozco bien cómo se da en África y en Asia, tiene, a ver, en términos de tensiones, por un lado hay toda, lo que uno puede decir, toda una parte postimperialista a la cual viene unido, pero a mí me parece que precisamente lo que es interesante es cómo la modernidad en Latinoamérica agarra su propio vuelo. Y esto es una de las cosas que, por ejemplo, se pudo apreciar muy bien en la exposición que hizo el MoMA, la retrospectiva que acaba de hacer el MoMA hace un año, sobre arquitectura latinoamericana, ¿no? Exposición que fue muy criticada por varias razones, ¿no? Entre otras porque, bueno, no abarcaba todo lo que tenía que abarcar, abarcaba nada más los proyectos en su parte utópica y no en su devenir histórico, ¿no? Yo creo que eso mostró que uno no puede decir que limitar la discusión a hablar de postcolonialismo o de postimperialismo es pretender o asumir que la cultura latinoamericana es pasiva. Y la cultura en general las culturas no son pasivas, siempre son muy activas y muy orgánicas, integran elementos, los traducen a su modo y al mismo tiempo hacen propuestas que después otros países recogen, digamos. En el caso del helicoide, por ejemplo, es muy interesante ver que es un proyecto utópico, futurista, cuya referencia inmediata, según lo dicen sus arquitectos, es la Torre de Babel. Entonces estamos yéndonos a una referencia ya legendaria, y no es tanto el Guggenheim como siempre se habla aquí en Chile, cuando se hablan de los caracoles siempre se habla de la referencia del Guggenheim de Frank Lloyd Wright. Es Frank Lloyd Wright, pero no es el Guggenheim, sino es un proyecto inconcluso de Lloyd Wright, que es el Gordon Strong Automobile Objective, que es un proyecto de los años 30, que iba a ser para en Sugarloaf, en Maryland. Iba a ser similar al helicoide, un lugar con rampas vehiculares que subían y bajaban en espiral. Entonces, para los arquitectos del helicoide, particularmente el arquitecto principal, Jorge Romero Gutiérrez, esa es la referencia arquitectónica más cercana. Ahora, Lloyd Wright no terminó su proyecto, el helicoide tampoco lo terminaron, pero llegó casi como la Torre de Babel, pues queda casi completo y luego se empieza a degradar. Pero lo que es muy interesante de ver ahí es que cómo se fascinan los norteamericanos por el helicoide. De hecho, a fines de los años 50, que es cuando empieza a ser construido, y específicamente en el año 1961, él figura en el MoMA, en una exposición que se llama Roads, como la figura principal. Roads, como lo dice su nombre, era sobre los caminos, sobre las autopistas, el sistema de autopistas que se estaba construyendo en los Estados Unidos, porque los norteamericanos quedan absolutamente embelesados con esta mezcla de centro comercial y autopista que era el helicoide. Entonces me parece que en función de tu pregunta es interesante ver cómo efectivamente Latinoamérica puede tomar referencias que le son ajenas, convertirlo en algo propio y hacer algo más de lo que hicieron los demás. Y creo que ese proceso es un proceso que no es solamente latinoamericano, sino que verdaderamente es de todas las culturas. Todas las culturas tienen elementos en común. Esto lo vemos desde las culturas más antiguas, y siempre en la antropología cultural se trata de entender dónde vinieron los puntos de contacto.
Y a veces ni siquiera hay puntos de contacto, sino que son como desarrollos orgánicos naturales que se van dando entre las culturas. Y por otro lado también, yo creo que las culturas siempre están en un proceso de préstamo, las unas con las otras. Y eso no me parece que es tan criticable como se suele decir, porque digamos, toda la cultura humana está basada en la mímesis, en la imitación, y luego uno construye sobre eso. Entonces yo verdaderamente cuando a mí me hablan de réplicas, me hablan de imitaciones, yo no creo que esa sea una crítica demasiado potente, a no ser que sea una réplica igual. Pero muchas veces en Latinoamérica superamos los originales, entonces no me preocupa para nada y creo que verdaderamente ya en el siglo XXI deberíamos haber podido dejar ese tipo digamos, de complejos de originalidad atrás.